podcast número 104. Nuevamente les vuelvo a compartir a ustedes esas preguntas que suelen hacerme los matrimonios asistentes a nuestro taller de matrimonios. En nuestra sala conversacional, una esposa me hace la siguiente pregunta. Estamos bastante tristes con mi esposo debido a que la ciencia médica nos ha dicho que no podemos tener hijos. Lo hemos intentado durante algún tiempo, pero parece que cada vez se confirma más lo que el médico, luego de los exámenes, nos dijo a mi esposo y a mí. ¿Qué debemos hacer los cristianos con respecto a esta clase de noticias? ¿Habrá acaso alguna esperanza para nosotros? ¿Qué otras decisiones debemos adoptar? En fin, ayúdenos a consolar este corazón y a preparar nuestra mente para lo que venga en el futuro. La respuesta no solamente es para ellos, para ese matrimonio, sino también probablemente sea para ti o para algunas personas que andan melancólicas y tristes debido a las noticias de la ciencia médica. Si conoces a alguien así, no dudes en compartirle el siguiente podcast donde le doy esta respuesta a estos atribulados esposos. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, en donde hablamos acerca de qué tanta razón termina teniendo la ciencia médica en nuestras vidas. Bienvenidos. Bueno, primero que todo, siempre cuando te dicen algo clínicamente, o sea, siempre que hay una mala noticia en contra del matrimonio, hay que hacerse la pregunta, ¿quién te lo dijo? O sea, ¿quién te lo dijo? En la clase del día de hoy les dije, eso depende de la lente con la que se mire. Sí, pero ¿quién te puso las gafas? Sí. Todos los cristianos tenemos un pensamiento con respecto a todas las valoraciones médicas. Los cristianos no le damos la última palabra al médico. La última palabra la tiene Dios. ¿Ok? Tener hijos es un asunto que tiene que ver con la sagrada voluntad de Dios. Y si vieras hasta la saciedad, y yo me imagino que muchos de los que están acá han conocido de casos, o algunos de los que están acá, tienen hijos y lo primero que le dijeron fue, no puede tener hijos. En mi familia, a mi hija, a la mayor, la que tiene 4 hijos, le dijeron, no vas a tener hijos. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Nosotros sabemos que la medicina tiene autoridad, pero no tiene la autoridad definitiva. Ningún aspecto que salga del conocimiento humano tiene más autoridad que la palabra de Dios, porque el conocimiento humano es relativo y va en proceso de cambio. O sea, no es definitivo, es cambiante y evolutivo. ¿Ok? Hay cosas que a nivel médico se creían hace unos años que estaban erradas y ahora resulta que esa medicina avanzó, pero lo que se pensaba antes médicamente no se piensa ahora, por lo cual es cambiante. Nunca le den la última palabra a un médico. Respeten la medicina, respeten el conocimiento médico en la medida en que puedan y quieran y sientan, acaten las recomendaciones médicas, o sea, tómense las medicinas, pero estudien. Mi esposa nunca le ha dado la razón a los médicos, y digo de mi esposa porque es que ella es la que se encarga absolutamente de todos los asuntos médicos en esta casa. Ella es lo que sacan los médicos y los conoce, pero siempre que le dan un dictamen a mi esposa se pone a estudiar. Agarra y se va a las revistas científicas, lo lee en español, lo lee en inglés. Tiene una sobrina que es cirujana, habla con el uno, habla con el otro, mira las medicinas, qué dice la gente con respecto a lo qué tanto conocimiento y sapiencia tienen los médicos y de muchas, escúcheme, yo digo que han sido más los casos en donde mi esposa ha encontrado fallas de parte de la medicina que aciertos. Y obedecemos igual, obedecemos la medicina, pero mi esposa, sobre todo tratándose de tema de mis hijos, tema de todo lo que tenga que ver con la medicina, ella primero ausculta bien, porque, como les dije la semana pasada, le recetaron una pastilla para dormir. Cuando ella va y entra a hacer todo el proceso de investigación, se da cuenta que es una pastilla que es terapia para enfermos mentales. Le meten ya, o sea, cuidado con los fármacos, cuidado con el médico. Estamos dándole credibilidad a la ciencia médica, pero no toda la credibilidad a la ciencia médica. No toda la credibilidad, porque no puede tenerla. La última palabra la tiene Dios. Muchas parejas les han dicho no puede tener hijos y resulta que han tenido hijos. Pero bueno, digamos que en el caso de ustedes dice, pues nos dijeron que no podíamos tener hijos y creemos que no vamos a tener hijos.
¿Qué debemos hacer? Bueno, la modernidad, la vida moderna, nos da la oportunidad de adoptar niños. La ciencia médica también ha avanzado en modelos en donde una persona estéril puede terminar embarazada mediante métodos científicos, médicos comprobados que no van en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero en este caso es un tema de sentarse a conversarlo para ver qué van a hacer y qué Dios les da para sentir, porque esto es un sentir. Yo recuerdo cuando mi hija llegó ese día aquí bastante triste, acongojada aquí a la casa. Ellos vivían aquí cerca de nosotros en ese tiempo, en la Florida, y me contó que el médico les había dicho que no iban a tener hijos. Le pedí yo a su esposo que pusiera la mano en su vientre y yo puse la mano sobre la mano de su esposo y oré. Le dije, Señor, hágase tu voluntad. Pero si nos preguntas a nosotros los Ordóñez si es el deseo de mi hija y el deseo de su esposo, es que quieren tener un hijo. La última palabra no se la vamos a dar al médico, la última palabra la tienes tú. Ahí tiene 4 hijos. Entonces, no le des la última palabra al médico. La última palabra la tiene Dios. Bueno, creo además que la lectura asidua de la palabra de Dios nos puede mostrar todos los casos en donde hubo parejas que andaban con la misma noticia. En esos tiempos bíblicos, el lastre de ser infértiles y cómo mediante el milagro de parte de Dios les prometía que llegarían a tener muchos hijos. A esa clase de promesas y milagros nos acogemos todos los que creemos en Dios. Creemos que es un Dios que llena de bendición los vientres estériles de las mujeres. Así que yo sé que muchos que están escuchando este podcast quizás se quieran unir a una oración que hacemos todos por todas aquellas mujeres que quieren ser madres y aún no lo han logrado. Que Dios les bendiga, que les dé la oportunidad pronto de estar abrazando entre cobertores una preciosa criatura. Bueno, ahí tienes, este es el podcast número 104. Si quieres escuchar los 103 capítulos anteriores, no se te olvide que si vas a joseordonezcristiano.com, ahí, en el menú, donde dice podcast, cerquita al botón de donaciones, ahí encontrarás todos los capítulos que hablan acerca de las muchas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros en materia familiar. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que Dios te haga bendecida y fértil.